compartir su pantalla. ¿Me confirma Andrés si ya se está viendo la pantalla completa? Sí, ya se ve muy bien. Bueno, vamos a cerrar la cámara para mejorar la transmisión. Y como mencionaba Andrés, esta parte de la conferencia de la tarde de hoy es sobre cómo mejorar el rendimiento en cultivo de camarones, lo cual pues, se ha evidenciado mediante pruebas de laboratorio y mediante pruebas en campo, utilizando ácidos biliares como promotores de una modulación sana, una modulación natural de la salud digestiva de los camarones. Quien les habla, Jorge Cuellar, médico veterinario, consultor en patología y enfermedades de organismos acuáticos para el Ecuador y países vecinos. Bueno, cuando hablamos de salud de la patopáncreas, salud de camarón, es importante recordar que los camarones son afectados por múltiples tipos de posibles enfermedades, como cuáles, producidas por virus, por bacterias, hongos, protozoarios, toxinas y productos químicos, factores físico-químicos, causas desconocidas, que son las idiopáticas, o causas en las cuales el ser humano ha participado. Dentro de ese tipo de origen de etiologías, de causas de enfermedad, la gran mayoría pueden afectar el hepatopáncreas. Y pues de aquellas, digamos, las más destacables son las infecciosas, producidas por virus, bacterias y hongos principalmente. A nivel de enfermedades en el hepatopáncreas, las bacterias juegan un papel muy importante porque son parte de la causa más frecuente de enfermedades a nivel de hepatopáncreas de camarones. ¿Las bacterias qué son? Pues son seres vivos unicelulares que pueden estar dentro de las células o fuera de las células y causar justamente un daño a nivel celular, tisular y orgánico en los camarones. Las bacterias como tal normalmente no hacen daño. Lo que hace daño a la bacteria son las toxinas que ellas producen y liberan al exterior. De acuerdo, digamos, con la potencia de esas toxinas, las bacterias pues, pueden considerarse altamente patógenas o inocuas cuando no afectan para nada al organismo o incluso benéficas cuando actúan ayudando, en el caso de los probióticos, al sistema inmune y a la parte digestiva de la microbiota. Estas bacterias, según la forma, pueden ser cocos, que son redondas, bacilos, que son alargadas, o espirilos en forma de espiral. Y en el caso de los camarones, los bacilos son los más frecuentes porque, digamos, el género más patógeno y más recurrente en enfermedades de patopáncreas son los vibrios. Los vibrios, que son habitantes normales del medio acuático, y su morfología, pues justamente es de bacilo, como se ve en el centro de la diapositiva. Estas bacterias pues, son muy sencillas en su composición. Tienen una membrana celular, internamente tienen un DNA, no tiene el núcleo como tal, sino un DNA y unos cuantos ribosomas. En el caso de los vívidos, pues hay un flagelo posterior con el cual pues, ellos se movilizan dentro del medio infectante. Las bacterias se dividen, incluidos los vívidos, digamos, de forma eh, muy eficiente, en algunos casos muy rápidamente, y simplemente reorganizan su contenido genético y la célula se parte en dos, produciendo dos células hijas idénticas genéticamente. Ese crecimiento bacteriano en un medio de cultivo, pues tiene esta curva en la cual las bacterias se adaptan, crecen logarítmicamente, se estancan sin morir y luego mueren. Pero en los camarones, cuando hay hemolinfa circulando, esta fase de crecimiento no se detiene nunca en la medida en que no se ataquen las bacterias y la infección y la contaminación siguen afectando permanentemente. Los vibrios se dividen cada 20 minutos y esto es importantísimo saberlo porque una infección por vibrio en condiciones ideales o condiciones óptimas va a hacer que, por ejemplo, a partir de una bacteria en 6 horas tengamos 2 a la 18 células bacterianas, o sea, 262.144 bacterias procedentes de una sola en 6 horas. Entonces, si en vez de que sea una sola, tenemos 1 millón o 5 millones que entraron al camarón y están infectando el camarón, pues podemos ya calcular la cantidad de organismos que tenemos
a nivel de infección rápidamente en pocas horas y si son patógenas, pues el efecto va a ser sumamente letal para los camarones. Dentro de los géneros, digamos, que afectan camarones a nivel bacteriano, pues hay un grupo de géneros más frecuentes que incluyen Flabacterium, Pseudomonas, Aeromonas, Plesiomonas, Spiroplasma, Streptococcus y principalmente Vibrio, que es el más reportado como agente patógeno en camarones y particularmente en hepatopáncreas. Estos patógenos, digamos, dentro del género Vibrio, hay muchos que están presentes en el agua, que son inocuos, pero hay unos pocos que son bastante, em, digamos, causantes de enfermedad, que son eh, digamos, producen toxinas de muy alto nivel, de muy alta severidad para los animales, y esto incluye los víveres parahemolíticos, cincinnatensis, pulmíficos, mímicos, Damsela, Harbella, genolíticos, Campbelli, fluvialis y otros pocos que requieren, digamos, temperaturas ideales para crecimiento y salinidades también ideales, que representativamente son de 25 a 37 grados centígrados y 10 a 30 partes por mil de salinidad. Sin embargo, se han adaptado los vídeos a salinidades más bajas, siendo pues potencialmente también patógenos en aguas salobres. Estas bacteriosis o enfermedades por bacterias en camarones que afectan el hepatopáncreas, glándula digestiva primordial del camarón, pueden ser detonadas o activadas o estimuladas, por un lado, si las condiciones ambientales son propicias para que las bacterias proliferen y causen pues efecto en los animales. Esto implica temperatura y salinidad. También dependiendo de la virulencia de la cepa, es decir, la capacidad de producir enfermedad de la cepa, no todas son igualmente virulentas, de la carga bacteriana, de la cantidad de bacterias que en un momento dado entran al camarón vía oral o vía alguna herida. Las de hepatopáncreas usualmente son vía oral. Igualmente, el sistema inmune del camarón, si está deprimido, si está debilitado por problemas de enfermedad o problemas sanitarios, esto promueve también la facilidad de que las bacterias no haya quien las contrarreste y pues esto, digamos, permita que se detone una enfermedad bacteriana o bacteriosis. Y muy amarrado a lo anterior, la parte de nutrición, porque un animal bien nutrido, pues va a tener probablemente buenas condiciones a nivel de sistema inmunológico y lo contrario sucede en camarones con nutrición deficiente o cuyo alimento es o de baja calidad o carente de ciertos insumos que son importantes para fortalecer la salud y para fortalecer, digamos, sistema inmune y desarrollo, como en este caso hablaremos los ácidos biliares que son pues objeto de esta presentación. Estas bacterias afectan entre varios órganos, el hepatopáncreas y el intestino medio. Están marcados en rojo porque además de la cutícula, corazón, hemolinfa, órgano linfoide, glándula antrenal, branquias eh, y otro pues grupo de órganos y tejidos del camarón, pues estamos digamos enfocados en la parte digestiva. Entonces el hepatopáncreas e intestino medio pueden ser sujetos justamente de estas afecciones por bacterias y pues en este sentido, a nivel de patopáncreas y de salud de este sistema, digamos, digestivo de apoyo a la digestión, pues tiene un papel preponderante los estudios que se han hecho con ácidos biliares en los últimos años. A nivel de enfermedades en camarones, las más frecuentes incluyen en la avicultura, pues, vibriosis y luminescencia, y en engorde, vibriosis sistémica, necrosis séptica del hepatopáncreas, EMS, NHP, y espiroplasmosis y estreptococosis con menos frecuencia, pero también se han reportado, digamos, en nuestro continente. En hepatopáncreas, de todas estas enfermedades, pues las que afectan directamente esta glándula digestiva son EMS, también conocida como AHPND, necrosis séptica del hepatopáncreas, vibriosis sistémica, que también además de otros órganos afecta hepatopáncreas, NHP, EHP, que es por un hongo microsporidio, y BP, que es un virus baculovirus. De estas enfermedades, las cuatro primeras son producidas por bacterias, la quinta por un hongo microsporidio, como les decía, y la sexta por un virus. El baculovirus, pues es poco frecuente, pero igual afecta a patopáncreas. EHP no mata al camarón Peneus banamei, pero pues está causando también, digamos, alerta en los sectores productivos del continente, ya que frena el crecimiento notablemente y golpea muy fuerte la parte de producción por la disparidad de tallas tan grande, similar a la que se produce con IHHNB. Y las otras enfermedades de origen bacteriano,
pues EMS, necrosis séptica del hepatopáncreas y virus sistémica, que corresponden a enfermedades por bacterias extracelulares, y NHP por bacterias intracelulares. En todos los casos, pues hay, digamos, afección directa del hepatopáncreas y es un órgano en el cual se producen lesiones a nivel de células, a nivel de túbulos y que requieren procesos, em, materia prima y una actividad fisiológica eficiente para reparar estos daños producidos por estas infecciones. Si miramos un túbulo del hepatopáncreas, vamos a ver que está formado principalmente por cuatro grupos de células, que son las células E o embriónicas, encargadas de división celular y reemplazar las que van perdiéndose. Células F o fibrilares, encargadas de la síntesis de eh, enzimas digestivas para el camarón. Células R o absortivas, encargadas de la reserva de lípidos, de grasa, son más o menos el 50% de las células del túbulo del hepatopáncreas y células B o vacuolares encargadas de la degradación de sustancias, digamos, remanentes de la digestión. En el centro del túbulo hay un lumen o una luz, que es a través de la cual se, digamos, envían las sustancias digestivas al alimento que está en proceso de digestión y también se hace absorción. Se sugiere que estas células M, que están aquí marcadas con la letra M y son blancas, alargadas, se encargan de la parte de la absorción de nutrientes hacia la hemolinfa. Es importante este diagrama porque parte del daño que producen las toxinas de las bacterias es justamente muerte de algunas de estas células que hace que se pierda su función y en el caso pues de los ácidos biliares tenemos que colaboran y participan activamente a nivel fisiológico en la reparación de estos tejidos, de estas células del túbulo, ayudando a que el túbulo no pierda demasiado tiempo, digamos, en su reparación, no pierda eficiencia y permanezca produciendo, sintetizando y liberando enzimas digestivas y participando en digestión y en absorción de nutrientes dentro del camarón durante y después de un proceso infeccioso. Dentro de las enfermedades que estábamos mencionando, incluimos EHP, que es un oncomicosporidio, enterocitosoma, hepatopenei. Recientemente se ha propuesto que el género se modifique y se llame Acetonucleospora hepatopenei. La especie permanece, pero el género de enterocitosoma, pues se sugiere que se cambie por este. Produce disparidad de tallas, similar a IHHNB, afecta hepatopáncreas, como ya mencionaba, es un hongo microsporidio y en algunos países está asociado con heces blancas. Cuando hay heces blancas, en ciertos países, con un 95% de confianza y de frecuencia, se ve presencia de EHP en hepatopáncreas, particularmente de animales más pequeños. Esta enfermedad, como les decía, no mata al Peneus banamei, pero sí afecta a nivel de producción y digamos, parte de la reparación tisular del hepatopáncreas puede ser promovida y ayudada por el uso de ácidos orgánicos. Tenemos una bacteria intracelular también afectando el hepatopáncreas, que se llama Hepatobacter pennei, causante de la enfermedad conocida como hepatopancreatitis necrotizante o NHP. Esta enfermedad que afecta al hepatopáncreas produce pues, un animal muy flaco con atrofia del hepatopáncreas y pérdida severa de los túbulos del hepatopáncreas que están melanizados según esta foto. Aquí vemos cortes histológicos también de respuesta inflamatoria, de células bacterianas dentro del citoplasma y atrofia de los túbulos. Todo este proceso degenerativo, necrótico y de daño celular, no digamos que puede evitarse porque es un problema infeccioso, pero su reparación puede promoverse con el uso permanente de ácidos biliares en la dieta, de acuerdo con investigaciones que se han hecho en los últimos años. La enfermedad de AHPND o EMS también es muy importante a nivel de camarones porque aunque no está reportada en muchos de nuestros países, se sabe que afecta el hepatopáncreas de forma severa, causando mortalidades en algunas formas silenciosas. El camarón va perdiéndose, va muriéndose, a veces de forma un poco masiva, otro un poco más paultino a lo largo del ciclo. Y pues vemos aquí un corte histológico en el cual vemos un túbulo más o menos sano, sin vacuolas, pero sano, y todos los túbulos del resto del vecindario están pues, desbaratados con descamación de células a nivel de túbulos del hepatopáncreas y, digamos, aunque esta enfermedad suele ser letal, pues a nivel de campo y animales muy pequeños se ha logrado revertir
y ha logrado pues evitarse mortalidades. Y en este proceso, digamos, de reversión y de recuperación de estos tejidos dañados, eh, podría participar de forma eficiente la utilización frecuente de los ácidos biliares, de acuerdo con las investigaciones que lo han demostrado. Tenemos la necrosis séptica del hepatopáncreas, una enfermedad por vibrios que afecta particularmente al hepatopáncreas, en el cual se produce pues, muerte patológica de las células, que es necrosis, y séptica porque es con presencia de bacterias. Y este, como les digo, está focalizado en hepatopáncreas. Se forman granulomas en cantidades muy altas, respuesta inflamatoria con presencia de hemocitos en muchas zonas alrededor de los túbulos melanizados, y estos túbulos pues, se llenan de melanina, pierden ya su actividad digestiva y el camarón entra en un retroceso en su capacidad digestiva bastante notable. Entonces, eh, todo esto pues para mostrarles que el hepatopáncreas, dentro de lo eficiente que es un órgano muy frágil y un órgano que hay que cuidar demasiado porque de él depende mucha actividad fisiológica a nivel de camarones. Por un lado, participa en la digestión de nutrientes. Por otro lado, pues, y previo a lo anterior, produce enzimas digestivas para la digestión. Por otro lado, participa en la absorción de nutrientes. Por otro lado, se encarga de la reserva de energía. Por otro lado, se encarga de desintoxicar el camarón, tiene actividad desintoxicante. Mm, por otro lado, se encarga de la producción y síntesis de ciertas hormonas y participa, digamos, en la hormona también del crecimiento. Entonces, tiene una cantidad de funciones muy importantes en el camarón y todas estas lesiones que se ven van a reducir completamente esa actividad, digamos, fisiológica del camarón y digestiva, causando problemas de producción debido a los problemas de salud que son bastante evidentes. Y si esto pasa en gran parte de la población, pues tendremos eh, problemas serios para esa piscina, haciendo que o no se haga utilidad económica o se tengan pérdidas al final del ciclo. En la agricultura, las bacterias igualmente pueden causar problemas y pues aquí tenemos bolitas blancas descamándose, que son células descamándose del hepatopáncreas, que están libres del intestino y son pues producto de enfermedades bacterianas a nivel de la agricultura, donde también el hepatopáncreas es un órgano blanco de esta afección, eh, digamos, de origen infeccioso y que podría no evitarse, pero sí fortalecerse la capacidad de respuesta y de reparación mediante el uso, como les decía, de los ácidos biliares. La virosis sistémica es un proceso infeccioso por virus que afecta pues, diferentes órganos, además del hepatopáncreas, por ejemplo, ovarios, órgano linfoide, musculatura esquelética. Entonces, es digamos, eventualidad infecciosa por bacterias propias del agua que son contaminantes oportunistas, y que cuando se presentan lesiones a nivel de hepatopáncreas, pues se puede prevenir un poco ese destrozo que se produce en el hepatopáncreas por estas bacterias y su rápida reparación cuando ha habido daño y destrucción de tejidos por causa de las toxinas de estas bacterias. Como ejemplo, pues, de virus causantes de problemas, digamos, básicamente a nivel de agricultura, como se veía anteriormente en Penus banamei, está el baculovirus penei, que produce cuerpos de oclusión poliédrico, como se puede ver en la foto de este montaje en fresco a la izquierda, y a la derecha, eh, núcleos de células con los cuerpos de oclusión, en este caso de color rojizo, eosinofílico, intranuclear, debido a que es un virus DNA que también pues, causa mucho daño en hepatopáncreas. Como les decía, este hepatopáncreas es la glándula digestiva del camarón, formado principalmente por 4 o 5 grupos de células con funciones muy específicas y cuyo deterioro pues, causa problemas de crecimiento y fisiológicos en el camarón, o cuyo cuidado ayuda a que el camarón tenga una actividad, digamos, fisiológica constante, sana, de crecimiento y se logre pues, una alta sobrevivencia al final del ciclo de cultivo. Recordando un poquito el sistema digestivo del camarón y por qué la importancia, digamos, de considerar el hepatopáncreas, pues vemos que en este sistema digestivo tenemos boca, esófago y estómago en esta parte anterior, ciego anterior, hepatopáncreas, intestino medio,
ciego posterior, intestino posterior y el ano. Entonces, digamos la parte de digestión, que es por enzimas producidas por el hepatopáncreas, se llevaría a cabo en estómago posterior, probablemente en el ciego anterior, primera parte del intestino medio y en el propio hepatopáncreas. Ya la parte de absorción de nutrientes se llevaría a cabo en el mismo hepatopáncreas y en el intestino medio, la parte de sólidos, y en el intestino posterior, la parte de agua. Entonces, si tenemos algún daño en el hepatopáncreas, por un lado, el proceso digestivo se va a alterar y aunque el camarón esté comiendo de forma adecuada, los alimentos van a pasar derecho sin ser digeridos porque pues, no hay enzimas digestivas que lo estén digiriendo, dado el daño en el hepatopáncreas. Si no hay digestión de los alimentos y pasan derecho, tampoco va a haber cómo absorberlos, porque para absorberlos tienen que ser digeridos primero. Recordemos que la digestión es la descomposición de los nutrientes en partículas ultra pequeñas capaces de pasar por los poros del hepatopáncreas y del intestino medio hacia la hemolinfa. Si esto no sucede, esas partículas tendrán un tamaño muy grande, no pasarán por esos poros digestivos y saldrán derecho a través del ano sin haber sido digeridos ni absorbidos. Por lo tanto, el camarón puede estar comiendo normalmente, pero pues ese elemento no se digiere y por lo tanto no se absorbe. Si no se absorbe, esos nutrientes nunca van a llegar a las células del cuerpo y el animal va a tener problemas de crecimiento, problemas de insuficiencia a nivel de capacidad de respuesta inmune y, digamos, decremento de todas las actividades fisiológicas por falta de nutrientes. De todo esto se deriva que un hepatopáncreas enfermo nos va a producir poca o nula digestión y por ende poca o nula absorción de nutrientes, que al final se traduce en poca asimilación. La asimilación es el uso de los nutrientes por parte de las células del cuerpo, que es el objetivo final de la alimentación, alimentar las células. Y esta asimilación, que es alimentar las células, no se da si no hay absorción y la absorción no se da si no hay previamente digestión, así el camarón se esté alimentando de forma adecuada. Entonces, con esto podemos entender que la importancia del hepatopáncreas va mucho más allá de lo que usualmente uno se imagina y pues su cuidado, su mantenimiento y su tratamiento en el caso de brotes de enfermedad, lo que se conoce como episodios, eventos aquí en el Ecuador, entonces es muy importante porque gran parte de esos eventos están enfocados en el hepatopáncreas como órgano blanco de estas infecciones por parte de estos patógenos. Viendo la parte patológica ya y entrando un poco a la parte, digamos, nutricional, tenemos que dentro de la dieta de camarones, pues existen diferentes sustancias de gran importancia. Tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos insaturados de cadena larga, que tienen un valor nutricional importante para Penus banamei. Disculpas porque la palabra Penus banamei, por alguna cuestión de edición, no quedó en cursiva al ser nombre científico. Y pues estos ácidos largos, ácidos grasos insaturados de cadena larga, promueven crecimiento en nuestros camarones. Dentro de estos ácidos grasos altamente insaturados, HUFA, y poliinsaturados, PUFA, los altamente insaturados pues corresponden, digamos, a ácidos grasos de excelentes beneficios a nivel de salud y producción en granjas camaroneras. Los ácidos grasos de cadena larga deben ingresar a las células del hepatopáncreas para que puedan, pues, digamos, participar dentro del proceso metabólico y de esa manera ayudar a controlar ciertas funciones celulares importantes a nivel digestivo del camarón. En este proceso, la incorporación de estos ácidos grasos poliinsaturados eh, dentro de las células, pues es un papel crucial en el cual juegan, digamos, un rol muy importante los ácidos grasos y las sales biliares. Eh, los ácidos biliares, desde ese punto de vista, permiten que los ácidos grasos ingresen a las células de forma mucho más eficiente, digamos, haciendo que la célula tenga acceso y disponibilidad de estos ácidos grasos poliinsaturados de forma permanente, lo cual tiene que ver directamente con metabolismo celular, con crecimiento, con desarrollo y con otra serie de funciones celulares y fisiológicas claves para el camarón. Este modelo de una membrana celular muestra ciertas moléculas importantes en el tema de la, digamos, absorción de los ácidos grasos a nivel intracelular
Y pues aquí tenemos proteínas tipo hélice alfa, proteínas globulares, glicoproteínas, carbohidratos, que son parte también de la membrana celular, glicolípidos, colesterol, proteínas integrales, proteínas periféricas y canales de proteína. Todo esto compone pues, de forma frecuente la membrana celular y son, digamos, estructuras y moléculas y eh, lugares a través de los cuales pues, se llevan a cabo diferentes tipos de procesos de absorción y de excreción de sustancias a nivel celular. El colesterol, que hemos ya muchos oído hablar sobre este colesterol en camarones, resulta que está asociado con crecimiento y desarrollo de estos animales y debemos considerar que el camarón no sintetiza, no produce de por sí colesterol, digamos por sí mismo. Debe ser o consumido en el océano, alimentándose de animales que sí lo tienen y lo producen, o será en el caso de los camarones de cultivo adicionado en la dieta de forma artificial, sabiendo pues que es un producto de un costo elevado y que le sube obviamente el costo al alimento. El colesterol es clave en los camarones porque, entre otras funciones, es precursor de la hormona de la muda llamada ecdisona y se ha visto a lo largo de los años por parte de nutricionistas y de investigación en nutrición que el uso adecuado de colesterol y en cantidades adecuadas y permanentes reduce el tiempo del ciclo de muda, mejora obviamente el crecimiento y aumenta en muchos casos la sobrevivencia, la cual se reduce cuando el colesterol es aplicado de forma irregular o de forma insuficiente. Asociado con el colesterol, tenemos los productos de los cuales hemos hablado, la molécula que son los ácidos biliares. Los ácidos biliares, ¿qué son? Son unos ácidos obtenidos de la bilis. La bilis es la acumulación de enzimas digestivas a nivel de vesícula biliar de los animales terrestres, de los mamíferos, y de esta bilis, digamos, se purifican los ácidos biliares y de esto se obtiene pues este producto del cual estamos hablando en esta presentación y estos ácidos biliares pues tienen, digamos, una participación clave a nivel de fisiología digestiva de los camarones. Se ha demostrado que a nivel de crecimiento se incrementa cuando se usan ácidos biliares, se logra que el uso del alimento también se optimice dentro, digamos, del sistema digestivo de los camarones. La capacidad antioxidante del animal también se favorece notablemente. A nivel de depósitos excesivos de lípidos también se reduce esta acumulación de lípidos, digamos, sobrantes. Cuando se combina con colesterol, se optimiza el uso de colesterol, de tal modo que cuando se usan ácidos biliares, se reduce la cantidad de colesterol que se requiere y eso hace pues, que se reduzcan los costos de fabricación del elemento. A nivel de los propios lípidos que el camarón consume en la dieta, el uso de ácidos biliares permite que la absorción de estos lípidos se favorezca, se mejore, porque este producto pues, ayuda justamente en facilitar ese ingreso de los lípidos a nivel celular mediante un proceso pues, que vamos a ver más adelante. Ayuda a la reparación del hepatopáncreas post-infecciones. ¿Qué significa esto? Que cuando el hepatopáncreas se lesiona, como hemos mencionado, por causa de las patologías que mencioné al principio, pues se logra justamente que los ácidos biliares eh, participen mejorando y agilizando ese proceso de reparación celular, lo cual pues permite que el animal esté, digamos, en condiciones óptimas mucho más rápidamente y que todo el alimento que está ingiriendo sea pues de forma completa dentro de lo que se puede, digerido y absorbido por el camarón. Recordemos que el camarón aprovecha más o menos el 40% de lo que come y excreta por las heces el 60% del alimento semidigerido o parcialmente digerido, digamos, sin ser aprovechado. Por eso es que otros camarones pueden alimentarse de las heces de un camarón, ya que el 60% de lo que se comió pues está de alguna manera intacto. Entonces, si solamente aprovecho el 40% y además tenemos un hepatopáncreas lesionado parcialmente o por infección o por daño o por toxinas, pues ese 40% se va a reducir a 30 o a 20 o a menos, de tal modo que lo que coma el camarón va a pasar derecho y pues se va a aprovechar aún menos. Y como mencionábamos, pues los ácidos biliares ayudan también a la síntesis de la ecdisona, que es la hormona del crecimiento de la muda. Abajo tenemos cuatro fotos. Las dos primeras de la izquierda muestran camarones en un experimento de campo con ácidos biliares en comparación con animales sin ácidos biliares. ¿Qué es importante ver aquí? El color intenso oscuro del hepatopáncreas
comparado con el color menos oscuro, un poco más pálido de este hepatopáncreas de estos camarones. ¿Por qué esto? Porque hay mayor eficiencia en la acumulación de lípidos a manera de reserva en el hepatopáncreas cuando se usan ácidos biliares, porque estos ácidos biliares ayudan justamente a eso, a que el hepatopáncreas se llene más adecuadamente de lípidos que se usan pues como, digamos, sin mecanismo de reserva energética dentro del camarón, comparado con hepatopáncreas que no utilizan ese tipo de producto de ácidos biliares. A la derecha vemos otro experimento, también camarones con ácidos biliares versus camarones sin ácidos biliares. Vemos el color con ácidos biliares, café intenso oscuro del hepatopáncreas, comparado con un color un poco más pálido de animales que presentan, digamos, de todos modos contenido intestinal, porque están con intestino lleno, este pequeño pues parcialmente lleno, pero todos tienen alimento de intestino, igual que estos. Todos tienen el estómago también lleno, este un poquito menos, pero pues la coloración del hepatopáncreas sí se ve notablemente más fuerte, más oscura y pues más brillante también. Se ha hecho investigación y se ha concluido que las ácidos biliares protegen el hepatopáncreas. ¿En qué sentido lo protegen? Por un lado, pues sabemos que el hepatopáncreas, el camarón, no produce ácidos biliares. La digestión y absorción de nutrientes en el camarón, particularmente la parte de lípidos, depende de las propias enzimas digestivas, o sea, de las lipasas producidas por el propio hepatopáncreas. Y se sabe que parte del colesterol que se agrega, como mencionábamos, puede ser reemplazado parcialmente por los ácidos biliares. Además de que pueden reemplazar el colesterol, los ácidos biliares facilitan que este colesterol sea metabolizado dentro del cuerpo y esto pues ayuda también favoreciendo, como les decía, a sintetizar la ecdisona, que es la hormona de la muda. De igual modo, a nivel de células del hepatopáncreas F, R, E y B, pues se ha demostrado que en la reparación de este órgano, estas células se regeneran más rápidamente cuando se usa ácidos biliares después de un ataque por agentes infecciosos. Es muy importante también saber que a nivel de la fase primaria de un camarón, desde poslarva hasta juvenil, o sea, primeros 45 días, digamos que 21 días en precría y 24 días en engorde, ese hepatopáncreas se está desarrollando, se está formando, está creciendo. Y en ese proceso de desarrollo del hepatopáncreas, los ácidos biliares participan activamente, ayudando a que el camarón tenga un hepatopáncreas más fuerte y mejor constituido cuando usa estos productos en esos 45 días iniciales de formación de este órgano, lo cual le da un órgano más completo y más capaz para pues, el tema de nutrición a partir del día 45 hasta pues, los 70, 80 o 90 días de cultivo en piscinas de engorde. También se ha visto que los ácidos biliares ayudan a que el hepatopáncreas mejore su actividad desintoxicante, detoxificante. Se ha visto en el caso de las toxinas producidas por hongos o micotoxinas que los ácidos biliares ayudan a que estas micotoxinas sean eliminadas mucho más rápidamente. Por otro lado, las lipasas, que son las enzimas que, digamos, descomponen los lípidos, están favorecidas y se activan mucho más en presencia de los ácidos biliares y esto pues ayuda a que las grasas tengan una mayor posibilidad de digestión y de absorción. Y también es importante ver que los ácidos biliares reducen el tamaño de los lípidos. Al hacer más pequeñas las vacuolas de lípidos, facilitan su absorción y facilitan a nivel celular el ingreso a las células, que es lo que pues, finalmente se requiere con todos esos nutrientes, que llegan a la célula, que es la que lo va a utilizar. Entonces es muy importante ver esta parte. Al tener una mejor absorción de nutrientes a nivel celular, tendremos pues una reserva de energías superior y pues mucho más benéfica para el camarón. Igualmente hay vitaminas que son hidrosolubles, o sea, solubles en agua, y liposolubles, o sea, solubles en grasa, solubles en lípidos. Entonces, estos ácidos biliares ayudan a que las vitaminas que son liposolubles, que se encuentran en los lípidos, tengan una mejor y mayor absorción. Entonces el camarón se come la misma cantidad de vitaminas, pero las aprovecha mucho más, las absorbe y las asimila muchísimo más, porque las, digamos, estructuras, partículas de grasa que tiene que consume en la dieta, gracias a los ácidos biliares, son reducidas de tamaño y facilitan su absorción a nivel intestinal, a nivel del hepatopáncreas y su incorporación a nivel celular.
Las células, digamos, también a nivel digestivo, eh, tienen una actividad bioquímica que es lo que se conoce como metabolismo, y este metabolismo se ha visto activado y, digamos, incrementado utilizando ácidos biliares, lo cual favorece todas las funciones fisiológicas del camarón. Y se ha visto también que el hepatopáncreas, una vez que es el animal alimentado con ácidos biliares, pues se mantiene protegido, lo cual al final redunda en producción en función de mejor sobrevivencia y mayor ganancia de peso comparado con piscinas en las cuales no se utiliza el producto. En muchos casos se ha visto, digamos, que el hepatopáncreas se recupera más rápidamente con ácidos biliares luego de una infección de origen bacteriano que en poblaciones en las cuales ha habido infección, pero pues no se trata con ácidos biliares, sino simplemente se deja que el animal poco a poco se vaya recuperando, y obviamente esa recuperación lenta pues significa un retraso en la parte de producción. En este desarrollo del hepatopáncreas promovido por los ácidos biliares, pues digamos hay que mencionar que el tema de absorción y almacenamiento de lípidos en forma de ácidos grasos, y especialmente a nivel de colesterol, pues dan una mayor, como les mencionaba hace un rato, mejor apariencia y más intensa apariencia al hepatopáncreas. Como puede verse en esta nueva foto, vemos hepatopáncreas también con ácidos biliares de color mucho más oscuro y mucho más robusto, comparado con hepatopáncreas de animales sin ácidos biliares de poblaciones control, en las cuales su hepatopáncreas es, digamos, más pálido y un poco más de acuerdo con lo que comúnmente ve uno en el campo cuando hace muestreos de camarones. Se han hecho pruebas de campo en diferentes países con ácidos biliares. En estas pruebas de campo, digamos, se han medido actividad biológica, fisiológica, parámetros inmunes y microbiota intestinal. Se ha visto que hasta en ese sentido la microbiota intestinal se hace más diversa y se hace, digamos, más benéfica con el uso de ácidos biliares, lo cual es muy importante. A nivel de plantas y elementos, se ha sugerido que los ácidos biliares se manejan a dosis de 500 a 600 gramos por tonelada de alimento, y a nivel de campo se habla de 2 a 3 gramos por kilogramo de alimento extra pellet, con el fin de tener, pues, digamos, niveles ideales de ese producto. Las dosis a nivel de fábrica de alimento de 500 a 600 gramos por tonelada aplican principalmente cuando se hace sustitución parcial o de aceite de pescado o de colesterol en la dieta. En este sentido, los ácidos biliares pueden reemplazar hasta 20% del colesterol y hasta 13% de aceite de pescado, lo que equivale a más o menos a 5 kilogramos por tonelada de aceite que se puede reemplazar por ácidos biliares. Estudios hechos en Vietnam, por ejemplo, muestran, en este caso, animales de dos piscinas, una tratada con ácidos biliares y otra control, nuevamente mostrando lo que se observa a nivel de hepatopáncreas, de órganos más oscuros, más intensos. Los tres camarones de este lado y los de este lado tienen también, pues, alimento en sus tractos, pero pues coloración mucho más intensa en animales, digamos, con ácidos biliares que sin ácidos biliares. En Ecuador, en pruebas en precría durante 21 días a 23 días, usando cuatro réplicas como control y cuatro réplicas, cuatro prequías control y cuatro prequías con el producto con ácidos biliares, vemos que la sobrevivencia del control fue 56% en este estudio contra 74% en este estudio, y el factor de conversión del control fue 1.6 contra 1.35 en el caso de los ácidos biliares. Así de que, pues, digamos, estos estudios muestran con un número robusto de réplicas un resultado bien interesante, y pues siendo interesante más aún en los pocos días que implica una precría eh, a nivel de cultivo. Estas gráficas, digamos, en el caso de arriba tenemos control y con ácidos biliares, el tema de sobrevivencia, lo que mencionábamos, y aquí a la derecha factor de conversión del control y factor de conversión con los ácidos biliares, de acuerdo pues con las curvas correspondientes al factor de conversión, en este caso la curva verde, y aquí la sobrevivencia, también pues con la curva verde, que vemos igual lo que mencionamos,
50 y tanto por ciento, 56% contra 74%. Y aquí el factor de conversión también, que corresponde a 1,6 contra 1,35. En un estudio también hecho en Arabia Saudita, 101 días de cultivo, 6 réplicas del grupo em, control y 6 réplicas con em, ácidos biliares. Y podemos ver que la sobrevivencia en el control, 54%, y con ácidos biliares, 61%, o sea, 13% de mejor sobrevivencia. Y se logró también con ácidos biliares un factor de conversión ligeramente inferior al factor de conversión del control. Así de que aquí ya no son 20 días, sino 100 días. Y pues se ve de todos modos un resultado interesante y una tendencia interesante con el uso de los ácidos biliares. Venus Banamey, Arabia Saudita. Ha habido investigación también a nivel de laboratorio y a nivel de condiciones controladas en función de los ácidos biliares. Estas investigaciones, por ejemplo, por un lado, han mostrado la actividad incrementada, aumentada del hepatopáncreas para desintoxicar un camarón cuando ha sido, digamos, intoxicado experimentalmente con aflatoxina B1. Una aflatoxina bien violenta, bien severa en los camarones. Por este lado, pues también se ha visto que bajaron los niveles de estrés oxidativo en el camarón tratado con ácidos biliares y aumentando pues fase 2 y sistemas antioxidantes del animal. Y también se evitó, se redujo el deterioro a nivel de músculo que usualmente se produce con aflatoxinas B1, lo cual pues es un riesgo posterior para la salud humana cuando la persona pues consume animales que han sido contaminados con esta aflatoxina, que es una toxina producida por hongos, Aspergillus flavus, aflatoxina B1. Este otro estudio nos habla sobre la relación de los ácidos biliares y el crecimiento, metabolismo de lípidos, respuesta inmune y la microbiota intestinal en los camarones. Entonces, en este caso, pues se vio que el uso de ácidos biliares promovió una mayor ganancia de peso, redujo el nivel de triglicéridos, aumentó la cantidad de lipoproteínas de alta densidad, glutatión, capacidad antioxidante y actividad de proteasas, lipasas y superóxido dismutasa. Estos son enzimas importantes en procesos digestivos y fisiológicos del camarón. Mejoró la capacidad de respuesta inmune, es decir, el animal se defiende mejor contra patógenos. Aumento de la diversidad y riqueza de la microbiota intestinal, es decir, la variedad de microorganismos en el intestino se aumenta notablemente con ácidos biliares, lo cual pues favorece mucho el tema de digestión y de respuesta inmune. Se vio que se activó también la respuesta a nivel de biotransformación de ácidos y pues con estas pruebas se encontró que en este caso, digamos, la dosis para este estudio recomendada en dietas pues es de 0,2 gramos por kilo, pero bajo condiciones absolutamente controladas, lo cual, como les decía, em, pues se ajusta ya a nivel de campo, pasando de 2 a 3 gramos por kilo en campo o 500 a 600 gramos por tonelada a nivel de planta de proceso, de producto comercial, ¿no? Aquí vemos otro estudio, también con ácidos biliares y, digamos, un componente parecido al anterior en función de colesterol, crecimiento de los camarones, metabolismo de los lípidos, capacidad de respuesta inmune y microbiota intestinal, donde también pues, se vio una interesante respuesta, por ejemplo, a nivel de diversidad de la microbiota intestinal, actividad antibacteriana, actividad de las enzimas digestivas, capacidad antioxidante, mejora a nivel de índices bioquímicos, aumento de la activación de genes asociados con metabolismo de los lípidos, o sea, desde el punto de vista de nutrigenómica, también se obtuvo aquí un resultado interesante. Entonces, pues, desde el punto de vista digestivo, ha habido respuesta interesante con estos estudios a lo que representa el uso de ácidos biliares para camarones. Los estudios originales eran de otros organismos, otras especies terrestres, pero pues en el caso de camarones tenemos una excelente
digamos, eh, hoy en día portafolio de investigaciones, de resultados y de trabajos que pues, dan mucho que pensar y que esperar del uso de estos productos en camaronicultura. En cuanto a sobrevivencia y respuesta inmune, este estudio también nos muestra que la sobrevivencia pues, se incrementa con el uso de ácidos biliares, lo cual pues, se fue ratificado a nivel de campo en pruebas anteriores que ya vimos en Arabia y en Ecuador. Aumenta la producción de proteínas plasmáticas asociadas con mayor respuesta inmune y hay mejor contenido de adecuado de lipídicas a nivel de los túbulos, lo cual es concomitante con lo que se ha visto a nivel de campo y que ya hemos visto de patopáncreas oscuros, bien formados y con muy buena apariencia. Entonces, la salud del hepatopáncreas pues, es notablemente mejorada con el uso de los ácidos biliares y ya vimos que el hepatopáncreas pues, es clave a nivel de salud de los camarones. Bueno, con esta diapositiva culminamos ya nuestra presentación y quedamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta que surja, cualquier inquietud a través del chat. Con mucho gusto podemos resolverla. Andrés, le cedo la palabra. Ok, muchas gracias por su excelente presentación, doctor Jorge. Y al siguiente, si algunos de ustedes tengan consultas sobre los ácidos biliares, pueden escribir en la parte de las preguntas de esta reunión de Zoom y le vamos a resolver uno a uno. Andrés, aquí hay unas preguntas, voy a leer una por una. Sí, La primera pregunta, muchas gracias por el saludo de Janier. Y la pregunta es, ya que de las bacterias que nos enseñan hay varias que afectan a humanos, la pregunta es qué tan frecuente se ha identificado que el consumo de camarones sea un riesgo o enfermedad para enfermarse de las personas. No hay enfermedades zoonóticas en camarones todavía, o sea, no hay enfermedades de camarones transmitidas a humanos, pero sí hay bacterias frecuentes dentro del camarón que aunque no lo enfermen, sí pueden hacerle daño al ser humano si el ser humano se come el camarón crudo. Estas bacterias están en el intestino y en algunos casos pueden ser abundantes, pueden ser patógenos para el humano y pueden traer problemas gastrointestinales o digestivos en el humano si se come el camarón crudo y con una carga de bacterias patógenas alta pues, para las personas. Otra pregunta. ¿Cuál es el efecto observado en en el microbioma debido al uso de sales biliares? Bueno, las sales biliares, hay estudios, si gustan, con mucho gusto, podemos enviarlos después alguna copia, digamos, vía correo electrónico. Los ácidos biliares incrementan la variabilidad de la microbiota a nivel intestinal. Es decir, voy a inventar un número. Si hay 15 especies diferentes de organismos en el tracto, con los ácidos biliares sube a 20 o a 25. O sea, aumenta la variabilidad, aumenta la cantidad distinta de microorganismos que puede haber presentes en el microbioma y eso beneficia porque cada una de ellas pues, tiene una función distinta. Y hablando de, digamos, un microbioma sano, no de microorganismos patógenos en ese microbioma, sino organismos sanos, pues se va a lograr seguramente una excelente, digamos, simbiosis con el camarón e interacción en la parte digestiva de este mayor número de microorganismos presentes en el intestino. ¿Qué cantidad de colesterol añadido en el alimento puede ser reemplazado con Runion en el alimento? Como mencionaba, más o menos 20% del colesterol puede ser reemplazado por los ácidos biliares.
En el tema de la moderación y producción de náuplios, ¿en qué me beneficia Reunión y si tal vez me afectaría la calidad del náuplio? ¿En qué es aplicar en la dieta? Eh, esa respuesta a nivel de la agricultura podemos dejársela a Andrés, que seguramente nos puede ayudar mejor a manejar el tema de dosis para la agricultura, pero desde el punto de vista de protección de patopáncreas, si los ácidos biliares ayudan con ese tema, pues uno de los órganos blanco susceptibles de enfermedades infecciosas en la agricultura es el hepatopáncreas, obviamente pues no en nauplio, pero sí a nivel de reproductores o de eh, Zoea y misis en adelante, cuando ya hay hepatopáncreas formado y se requiere pues protección del mismo. Andrés, ¿hay experiencia de dosis en la agricultura? Eh, ok, para la agricultura nuestra recomendación es poner los ácidos biliares en el agua con la dosis de 1,5 ppm. Eso es la dosis para eh, camarones como náuplios y para los laboratorios de larvas. Eso está utilizando por muchos laboratorios allá en Santa Elena. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Entonces ya quedó respondida esa parte. Ok. Otra pregunta, ¿el camarón por sí mismo produce ácidos biliares? La respuesta es no. El camarón no produce ácidos biliares por sí mismo. Deben ser agregados de forma externa, igual que el colesterol. Tampoco produce colesterol y hay que agregarle colesterol de forma externa. En la dieta, pues. Siguiente pregunta. ¿Los ácidos biliares actúan en hepatopáncreas o en todo el sistema digestivo? Respuesta, principalmente a nivel de hepatopáncreas, pero también, como les decía, aumenta la microbiota a nivel del tubo digestivo, del intestino. Así de que, pues, digamos que en respuesta a esa pregunta, actuaría a nivel de hepatopáncreas y de intestino del camarón. Siguiente pregunta. 20% de sustitución de colesterol. ¿A qué dosis de reunión se recomienda la dosis o es estándar o variable? El colesterol se aplica en dieta de camarones en ciertas cantidades estándar. Entonces, aquí la respuesta a la pregunta sería hablar con el formulador de la fábrica de alimentos que ustedes utilicen y decirle, bueno, haga un favor, de la cantidad de colesterol que usted está usando, quiero que en vez de usar el 100%, use solamente, eh, digamos, 80% y el resto vamos a reemplazarlo con ácidos biliares. ¿Qué dosis de ácidos biliares? 500 a 600 gramos por tonelada de elemento. Esa es la respuesta. Bueno, no hay por ahora más preguntas. Por mi lado, les agradezco mucho todo su atención y el haberse conectado. Esperamos haber presentado pues una conferencia, digamos, que sea de interés para todos con este producto nuevo pues desde el punto de vista de uso en el continente y uso para camaronicultura. Y por mi lado, digamos, les agradezco su atención y les cedo la palabra a Andrés. Eh, para, para este último, esta, esta pregunta todos los días o algún tiempo. Esto recomendamos aplique el producto en 2 veces al día. Si es por problemas de costo, se puede utilizarlo en la plegaria y también en la parte de eh, hasta 45 días después de la transferencia. Y así que 2 veces al día con la dosis de 2 a 3 gramos por kilo de alimento. Mezcla en el campo. Eso es la respuesta. Bueno, yo creo entonces que al no haber más preguntas, a todos les deseamos una feliz noche y les agradecemos por su atención y su conexión para esta conferencia. Una feliz Este, noche para todos y muchas gracias por su tiempo y su atención. doctor, allá hay
una última pregunta de ingeniera Viviana. Em, Al aplicar cierta cantidad de ácidos biliares en el balanceado como máximo, ¿qué cantidad de bacterias patógenas inhibe? No sé, o sea, no se ha trabajado en cuanto a inhibición de bacterias patógenas como tal, Viviana. Simplemente se sabe que mejora todo lo que conté a nivel de patopáncreas. Se sabe que aumenta la cantidad de microbioma, de variedad de microbioma, de microorganismos a nivel del intestino y probablemente por competencia ayuda pues con la parte, digamos, de inhibición bacteriana. Eh, Se sabe que mejora la respuesta inmune, es decir, mejora la capacidad de respuesta frente a infecciones, pero no necesariamente desde el punto de vista de inhibir crecimiento bacteriano. Siguiente pregunta dice, ¿se puede utilizar como regenerador del hepatopáncreas? Correcto. Es justamente un regenerador del hepatopáncreas, que entre otras muchas funciones ayuda a que las células del hepatopáncreas se regeneren más rápidamente y el órgano se recupere más rápidamente tras una infección de origen bacteriano. Saludos, Holger, y muchas gracias por su mensaje. Y a muchos amigos y conocidos que están tan presentes y conectados, un saludo muy especial y muy cariñoso desde estas tierras. Ok, así que muchas gracias por su presentación, doctor Cuellar, y muchas gracias por el tiempo de los participantes de esta reunión. Al Andrés, siguiente, sí, Andrés, le interrumpo, perdón, porque la gente volvió a hacer un par de preguntas ya para cerrar. ¿A qué se debe el síndrome hepático graso en camarones y cómo los ácidos biliares pueden prevenir o controlarlo? El síndrome hepático no sé a qué se refieran, porque el camarón no tiene hígado, entonces la palabra hepático no aplica en camarones. Sería síndrome hepatopancreático, si es que sucede. Eh, Tampoco sé exactamente a qué se refiere con síndrome graso, porque el hepatopáncreas tiene un límite de reservas de energía en forma de vacuolas lipídicas. Digamos, a partir de ahí no pasa, entonces no sé a qué se refiere, pero lo que sí pues, se le puede decir es que los ácidos biliares ayudan a que la digestión y absorción de grasa en el cuerpo del camarón y el paso de esta grasa al interior de las células R del hepatopáncreas, encargadas de la reserva de energía en forma de lípidos, se haga de forma eficiente y de forma mucho más, digamos, rápida y mucho más efectiva, gracias al uso de los ácidos biliares. Y hay otra pregunta que dice, si se usa, em, hay una pregunta en peces, la quitaron, pero pues en efecto, este producto también se ha probado en peces y tiene excelente funcionamiento en peces y en animales terrestres, en mamíferos y animales terrestres de cría. Si se usa antes de 45 días de siembra o después de 45 días de siembra, el ideal es utilizarlo desde el principio de la precría. Parte de las pruebas que vimos fueron en precría y otras en engorde. Entonces, el ideal es utilizarlo en la dieta desde que el animal arranca en precría para ayudarle a desarrollar su hepatopáncreas más eficientemente y que cuando pase engorde, con un hepatopáncreas mejor desarrollado, siga alimentándose también con ácidos biliares para que ese hepatopáncreas siga terminando su formación, o sea, 21 días en precría y 24 días más a nivel de engorde, y el resto de tiempo en engorde, que esté cubierto ese hepatopáncreas, haciendo una más eficiente salud de los lípidos, mayor actividad de enzimas digestivas y que al final va a repercutir en mayor crecimiento y mejor sobrevivencia, pero pues desde el punto de vista digestivo, mejorando la digestión y absorción y reserva de la grasa, de ácidos grasos que van en la dieta y de vitaminas que son liposolubles que van en la dieta. Su uso es solo preventivo, más no terapéutico. Em, sí, correcto. Uno habla de terapia, básicamente cuando habla de antibióticos. Este producto no es un antibiótico, entonces pues no se puede hablar de uso terapéutico, sino uso preventivo, pero también se puede utilizar de manera correctiva, desde el punto de vista de ayudar a reparación
de hepatopáncreas cuando ha habido lesiones por infecciones. No ataca directamente a bacterias, ni virus, ni hongos, porque no es su función, pero ayuda a que cuando ha habido daño por estos patógenos se recupere, se repare más rápidamente el hepatopáncreas. Otra pregunta, cuando el camarón está siendo tratado por enfermedad en etapa de engorde, ¿por cuántos días se recomienda usar ácidos biliares para recuperar el hepatopáncreas? Esa recuperación del hepatopáncreas pues no tiene, digamos, una fecha o un periodo de tiempo exacto. Sería un poco a nivel de ensayo-error, pero si no se usa ácidos biliares de manera permanente en una explotación camaronera, pues cuando se ve brote, digamos, se puede empezar a utilizar y probablemente un par de semanas a partir de que ya no hay signos clínicos, continuar usándolo para asegurar que el hepatopáncreas se termine de recuperar y de reparar de forma correcta eh, y el animal pueda seguir pues, su desarrollo y su crecimiento sin problemas. Si se utiliza el producto en los primeros 45 días de siembra de camarón, puede garantizar que resiste la enfermedad de NHP. Eh, no sé. Yo no, o sea, el producto no está dirigido a atacar bacterias, está dirigido a otras cosas que mencioné, metabolismo de los lípidos, absorción de vitaminas, aumento de la microbiota intestinal, mejora de respuesta inmune. Lo que se puede pensar en este caso del NHP es que si hay daño celular por NHP, esas células, esa reparación celular va a ser más eficiente y más rápida usando ácidos biliares que sin usar ácidos biliares. Otra pregunta, ¿la aplicación de ácidos biliares sería más preventivo que correctivo ante los agentes patógenos? Eh, ambas, si se usa permanentemente, pues digamos, eh, pues es que preventivo indica que previene que pasen cosas. Y desde el punto de vista de patologías, eh, pues no es el enfoque del producto. El producto es desde el punto de vista de, de salud del hepatopáncreas, de capacidad de respuesta inmune y pues con un sistema inmune eficiente, pues probablemente va a haber mejor capacidad de respuesta a patógenos y la capacidad de recuperación, de reparación del hepatopáncreas cuando hay daños. Entonces, digamos, a eso habría que apuntarle con este producto. ¿Serían bacterias intracelulares en la corrección? Es otra pregunta, parecida a la del NHP. Pues la recuperación o la reparación del órgano es por lesiones, bien sea causadas por toxinas de extracelulares o intracelulares. Entonces, cualquier tipo de agente patógeno que lesione células del epitelio de los túbulos del hepatopáncreas, digamos, esas células se van a reparar más rápidamente cuando en la dieta ponemos ácidos biliares por un periodo de tiempo prolongado. Esto pues no es un producto mágico que va a actuar en 3 días, sino que hay que usarlo de manera prolongada para